Coincidente con esta clase, estoy tomando una evaluación, un parcial de otra materia, y bueno, y además estoy con el barbijo, así que la claridad con la que puedo dar normalmente la clase, hoy se va a ver un poco afectada. Esperemos que salga todo bien. Bueno, en el día de hoy vamos a comenzar a ver una nueva unidad, que es lo que ustedes están viendo en pantalla en este momento, inducción electromagnética y flujo del campo magnético. En las unidades anteriores relativas al magnetismo, nosotros hicimos hincapié muy fuerte en que corrientes eléctricas son capaces de generar campos magnéticos. Esto estaba reflejado en términos matemáticos a través de la ley de Ampère. Y después teníamos otra derivación de esa situación, que era que cuando una carga eléctrica se mueve dentro de un campo magnético, sobre ella aparece una fuerza mecánica, pero que es de origen electromagnético y que tiende a desviarla. Hasta ahí, esas han sido las dos partes más importantes del análisis del comportamiento del magnetismo en particular y de la vinculación entre los fenómenos eléctricos y magnéticos en especial. Hoy vamos a ver una nueva ley, que va a ser la ley de Faraday, y que va a ser muy importante, porque bueno, gracias a la ley de Faraday es que estamos teniendo energía eléctrica en este momento en nuestras casas, en la universidad, en todo el mundo. ¿Dónde comienza este análisis de la inducción electromagnética? Bueno, experiencias que se han hecho a través de estos científicos, Faraday y Henry, suponían que campos magnéticos variables podían generar corrientes eléctricas. ¿Cómo fue históricamente esto? Bueno, se sabía en ese momento que corrientes eléctricas generaban campos magnéticos, es decir, lo que nosotros vimos en las clases anteriores. Entonces, llegado a un determinado momento de la evolución de la investigación, se hicieron la pregunta al revés. ¿Puede ser que el campo magnético sea capaz de generar corrientes eléctricas? Bueno, y en base a esa pregunta, a esa inquietud, empezaron a realizar algunas experiencias sencillas, de las cuales vamos a ver una animación muy básica. El primer experimento supone la presencia de una bobina, y esa bobina la vamos a llamar bobina captora, y va a estar conectada, de hecho en su momento, cuando se hizo el experimento, estaba conectada a un instrumento llamado galvanómetro. No quiero pecar de simplista, pero un galvanómetro es como si fuera un tester, un multímetro. Nada más que este instrumento, llamado especialmente galvanómetro, tiene una extrema sensibilidad. Cualquier pequeña corriente que circule por él va a producir la desviación de la aguja, y entonces justamente quien está haciendo la experiencia va a poder definir o tomar una decisión sobre si está circulando corriente o no por simple observación de la aguja. Ahí hay una fotografía de un galvanómetro real, y ustedes pueden ver que la escala está graduada en microamper, es decir, una millonésima parte de un amper. Entonces, si bien Faraday no trabajó con este instrumento que estamos viendo en la foto, pero trabajó con algo similar, un instrumento muy sensible para detectar la circulación de corrientes. Bueno, eso tiene el nombre específico de galvanómetro.
Este primer experimento, que contaba simplemente con la bobina conectada al galvanómetro, a ese esquema armado, a ese sistema armado, tanto Faraday como Henry empezaron a acercarle y a alejarle imanes. Imanes como los que nosotros podemos jugar cuando éramos chicos. Vieron que en el momento en que el imán se acercaba o se alejaba, el galvanómetro, la aguja del galvanómetro se desviaba, indicando que ante esa acción de acercamiento o de alejamiento del imán, teníamos presente una circulación de corriente. Lo vemos de nuevo, cuando se está moviendo el imán, cuando hay un movimiento presente, hay circulación de corriente, y cuando el movimiento del imán cesa, la corriente se detiene, la corriente deja de circular. De la misma forma, cuando alejamos el imán, vuelve a haber circulación de corriente, y cuando el imán nuevamente se detiene o está muy lejos de la bobina captora, la corriente vuelve a dejar de circular. El segundo experimento es similar a este, pero en vez de usar una bobina y un imán, usaron dos bobinas. Una bobina captora, igual, conectada a un galvanómetro, igual que en el primer experimento, y otra bobina cercana a esa bobina captora. Y el experimento que se realizaba en este caso era cerrar la llave de ese segundo circuito. Ustedes ven en el segundo circuito que la bobina llamada bobina A, hay una llave, hay la llave del interruptor y una batería que alimenta a esa bobina. Entonces, en el momento de cerrar la llave, habrá una circulación de corriente. Entonces, bueno, cerraban la llave, aparecía la circulación de corriente, esa circulación de corriente, en base a todo lo que vimos con la ley de Ampère, genera un campo magnético, y ese campo magnético invade la bobina captora y produce el mismo efecto que nos pasaba en el experimento 1 con el acercamiento del imán. Se produce una circulación de corriente. Si la bobina A sigue estando conectada, sigue circulando corriente, esa corriente que llamamos IA en este esquema, sigue habiendo campo magnético que invade la bobina captora, pero igual llega un momento en que la corriente en la bobina captora se extingue. O sea, el galvanómetro se desvía por un momento, pero después deja de desviarse y eso acusa de que no hay ninguna circulación de corriente en la bobina captora, por más que la situación sea la que estamos viendo en este momento en pantalla. Circulación de corriente en la bobina A, mucho campo magnético, vamos a ponerlo bien extremo la situación, como que hay mucho campo magnético generado por la bobina A, ese campo magnético está atravesando la bobina captora, pero sin embargo, a pesar de que hay mucho de todo, la aguja, después de ese movimiento inicial que vimos en la animación, después la aguja se queda quieta. Es como que la circulación de corriente en la bobina captora dura un instante y después se detiene. Un fenómeno similar ocurre cuando se produce la desconexión de la bobina A. Al desconectar la bobina A, desaparece la corriente y el campo magnético tiende a extinguirse, tiende a desaparecer, porque ya no está la corriente que lo sustenta. Mientras el campo magnético desaparece, se detecta una circulación de corriente en la bobina captora. Cuando el campo magnético desapareció totalmente, esa circulación de corriente en la bobina captora vuelve a dejar de existir. Entonces, esto es lo que vieron esas personas cuando hicieron estas experiencias,
y en cierto sentido se respondía con estas experiencias a la pregunta que ellos se hacían. ¿Es posible que campos magnéticos que varían generen corrientes eléctricas? Y sí, las dos experiencias estas que se pueden hacer demuestran que si hay un campo magnético variable, se generan en circuitos armados con bobinas e instrumentos que detecten, se generan corrientes eléctricas. Vamos a hablar repetidas veces de lo que voy a decir ahora, pero todo esto es un proceso energético, es una conversión de una energía en otra. En el primer caso, tenemos un imán que es movido por una persona. Entonces allí, a ese sistema, imán, le estoy variando la energía, le estoy entregando una energía mecánica, y esa energía mecánica se transmuta, se convierte en una energía eléctrica en el circuito de la bobina captora. Cuando el imán está detenido, volvemos para atrás en la animación, en este momento le estoy entregando energía al imán, y esa energía fue transformada en energía, esa energía mecánica fue transformada en energía eléctrica sobre la bobina captora. En este momento hay mucho magnetismo dentro de la bobina captora, pero no le estoy entregando ninguna energía mecánica al imán. No lo estoy moviendo, ni lo estoy haciendo rotar. Entonces, la energía mecánica entregada es cero, por lo tanto, la energía eléctrica que uno puede producir es cero. Cuando se produce el alejamiento, otra vez el cuentito. Entrego energía mecánica mientras lo retiro, y entonces esa energía mecánica se convierte en energía eléctrica. En el caso de abajo es similar, nada más que son dos energías eléctricas. Mientras entrego una variación de energía eléctrica en la primera bobina, hay variación de energía eléctrica en la segunda. Bueno, todos estos experimentos pueden sintetizarse en una tabla. En el experimento 1, no lo vimos como animación, pero es fácil imaginar que si invertimos el imán, se va a invertir el sentido de la corriente inducida. O sea, yo en la animación lo que hicimos fue acercar un polo norte, y la corriente en la bobina captora tenía un determinado sentido de circulación. Entonces es lógico pensar que si yo voy a acercar un polo sur a la bobina captora, el sentido de la corriente en esa bobina se va a invertir. Esto tampoco lo hemos visto, pero si el movimiento del imán se realizara con mayor velocidad, yo lo acercara y lo alejara más rápidamente, eso implicaría un incremento en la energía mecánica que le estoy dando. Para mover algo más rápido, necesito darle más energía. Entonces, a una mayor velocidad de variación de la posición del imán, eso va a implicar una mayor energía mecánica puesta en juego, y por lo tanto va a haber una mayor corriente inducida en la bobina captora. Y por último, cuando el imán está en reposo, ya sea bien cerca de la bobina o bien lejos de la bobina, no hay corriente inducida. Y esto tiene que ver con lo que les decía recién, de que cuando el imán está en reposo, solamente lo estoy sosteniendo y no hay un trabajo mecánico entregado al imán, y no hay posibilidad de que se convierta ningún trabajo en energía eléctrica. En el segundo experimento, mientras la corriente varía, cuando el interruptor estaba abierto, la corriente es cero, y en la medida que aprieto el interruptor y la corriente pasa de 0 a un valor determinado, que dependerá de la resistencia de la bobina, mientras la corriente varía, existe corriente inducida en la bobina captora. Una vez que la corriente en la bobina es constante, o sea,
sube de 0 a 10 amperes y quedan 10 amperes, bueno, por más que la corriente sea constante de 10 amperes, en la segunda bobina, en la bobina captora, no va a existir corriente inducida. Si se invierte la corriente, también es lógico pensar que va a haber una inversión en el sentido de la corriente inducida. Si la corriente es 0, es decir, con el interruptor abierto, o la corriente es constante, es decir, una vez que alcanzó su valor máximo transitando por la bobina A, en ese caso no hay corriente inducida sobre la bobina captora. Y otro hecho que puede darse es que la corriente puede ser constante en la bobina A, pero ya la puedo mover la bobina. La puedo agarrar y desplazarla como lo hacía con el imán en el experimento 1. En ese caso, también es sencillo imaginar que mover una bobina cargada de campo magnético o mover un imán es más o menos lo mismo. Entonces, en este último caso, también va a haber corriente inducida sobre la bobina captora. Dejando de lado los casos en donde no hay corriente, porque lo que se planteaban Faraday y Henry es, ¿puedo convertir tal cosa en tal cosa? Bueno, si en definitiva no tengo lo que busco, esos casos no me interesan, así que los saco. Hay un denominador común, una razón común, entre todos los datos que quedaron acá, entre todos los distintos hechos que quedaron acá, hay un denominador común. En todas estas situaciones que estamos viendo en pantalla en este momento, en donde existe corriente inducida sobre la bobina captora, en todas esas situaciones hubo una cosa que es común, y es que varió la cantidad de flujo magnético que detecta en el espacio la bobina captora. Si el flujo magnético dentro de la bobina captora varía, entonces va a haber corriente inducida en esa bobina captora. Bueno, esto lo representamos de esta manera. Variación de flujo magnético. La letra delta, variación, y el flujo magnético, que es una de las magnitudes que definimos al empezar a estudiar magnetismo. Entonces, el denominador común, el efecto común, es que si hay variación de flujo magnético en un lugar del espacio, y en ese lugar del espacio hay de casualidad una bobina, en esa bobina, en un circuito cerrado, va a aparecer corriente eléctrica. Entonces esto responde completamente al cuestionamiento de Faraday y de Henry. Ellos con campos magnéticos variables lograron inducir corrientes eléctricas. La cooperativa eléctrica en este momento está haciendo eso. Está moviendo un campo magnético con la turbina de vapor, perdón, con la turbina de gas, y eso está induciendo corrientes eléctricas en las bobinas del generador de la cooperativa, y bueno, eso en definitiva es lo que mueve el mundo. Hay algunas animaciones que ustedes ya habrán podido bajar y que pueden ver para Profe, entender un disculpe, con poquito. respecto a eso, yo traté de descargar y la computadora me advierte de que tiene virus el archivo. No sé si puede cambiar el send space por otra ubicación. Bueno, lo voy a tratar de subir por otra plataforma. Porque Dame el un de la segundo que lo anoto unidad, porque si no me voy a olvidar. el de la unidad anterior lo pude descargar, pero el de esta unidad no, porque me lo bocha el antivirus. Ok, mañana mismo voy a tratar de subirlos otra vez por otra plataforma. Listo, gracias, Bien. profe. Vamos a recordar un poco aquellos conceptos de física 1 que paralelamente nos pueden servir para entender lo que viene en las siguientes diapositivas. Ahí tenemos a alguien empujando un objeto. Es una imagen
tomada de las imágenes de Microsoft, pero puede ser cualquier cosa. Un hombre empujando un auto, una mujer empujando una mesa, cualquier tipo de situación en donde uno desee mover un objeto. Y esto es un tema de física 1, ¿no? De física mecánica, pero nos va a venir bien para entender lo que viene. Si nosotros tenemos que ejercer una fuerza sobre un objeto porque intentamos moverlo, a esa fuerza ya sabemos que la llamamos fuerza de acción. Y lo que nos dice la física 1 es que el cuerpo va a reaccionar con una fuerza igual y de sentido contrario llamada fuerza de reacción. Esta es la tercera ley de Newton, la ley de acción y reacción. Lo que podemos escribir es esto, en términos matemáticos. La fuerza de reacción es un vector que tiene un módulo, una dirección, un sentido, y la fuerza de acción tiene el mismo módulo, la misma dirección, distinto sentido, y bueno, en este caso el mismo punto de aplicación. Entonces, matemáticamente, la forma de expresarlo sería esta. Aparece un signo menos, y ese menos nos dice que la fuerza de reacción va en sentido contrario a la acción que nosotros proponemos para mover el objeto. A nadie se le ocurriría pensar que esto es así, porque es totalmente antinatural. Si yo voy a empujar algo y la fuerza de reacción del objeto me va a ayudar a empujar eso, uy, qué lindo que sería el mundo, me estaría mudando todos los fines de semana, porque no tendría que hacer no tendría que invertir ningún trabajo para mover mis muebles. Entonces sabemos que esto no es así, a pesar de lo ridículo que parezca, lo presento porque cuando lo veamos analizado en las bobinas, la idea es la misma. La idea es usar la lógica de cómo se comporta el mundo. Nada en este mundo es gratis. Todo lo que yo quiero hacer siempre tiene una reacción. Y esa reacción es opuesta a lo que yo quiero hacer. Con esta idea de acción, reacción, que la reacción siempre se opone, vamos a ver lo que se llama la regla de Lenz. La regla de Lenz va a ser un complemento de la ley de Faraday que vamos a ver hoy, y esta regla de Lenz nos va a permitir determinar el sentido de la corriente y la fuerza electromotriz inducida en una bobina. Tenemos dos imanes, y estamos listos para esos imanes desplazarlos como hacíamos en el experimento 1, acercarlos a la bobina. No dibujé toda la bobina, simplemente dibujé una espira de esa bobina, su dibujo en corte. Y vamos a hacer el acercamiento. Lo que acá apareció dibujado, y que estas magnitudes que aparecen aquí van a estar solamente durante el lapso que dure el movimiento. Entonces, las magnitudes aparecen mientras está el movimiento, y cuando el movimiento cesa, las magnitudes ya no están más. Bueno, congelamos la imagen en este momento, y lo que estamos representando acá es una corriente que la suponemos de este sentido, es decir, la suponemos entrando por arriba en la espira, bajando por detrás de la imagen y saliendo por el frente en la espira. Por eso la corriente entrando acá, yo veo una cola de flecha, como si una flecha se estuviera yendo, yo vería la colita de esa flecha, y en la parte de abajo lo que veo es la punta de la flecha que se me viene encima. Es una nomenclatura muy utilizada en los libros para representar sentidos de corriente cuando dibujo diagramas en corte. Y en esta primera situación que planteamos acá, supusimos, no quiere decir que sea verdad, supusimos que la corriente que se induce sobre la bobina tiene este sentido que acabamos de dibujar.
Si la corriente inducida en la bobina tiene ese sentido que acabamos de dibujar, por la regla de la mano derecha, que es el dedo pulgar sigue la línea de la corriente o el sentido de la corriente, y los demás dedos rodean al conductor, indicando el sentido de las líneas de campo, metiendo el dedo pulgar por acá y con los demás dedos de la mano derecha rodeando al conductor, tendríamos que el sentido del campo magnético en la parte de arriba sería así. Y abajo sería al revés, con el dedo pulgar saliendo de la imagen de la pantalla y los demás dedos rodeando al conductor, el campo magnético tendría esta forma. Entonces, como resultado final, si la corriente inducida fuera de ese sentido que graficamos, el campo magnético resultante en la espira iría desde la derecha hacia la izquierda, porque eso es lo que hacen estas líneas de campo que pusimos para explicar la situación. Punto y aparte. Esta es una suposición de lo que podría pasar. Si esto fuera así, el norte estaría acá y el sur estaría acá. Porque las líneas de campo magnético van de norte a sur. De norte, por afuera, hacia el sur. Y hacemos lo mismo en la animación de abajo, pero suponemos que la corriente inducida es al revés, se invierte todo, y las líneas de campo magnético también quedan invertidas. Conclusión, si la forma en que se induce la corriente fuera la de la imagen de abajo, el campo magnético resultante tendría esta forma. Y al tener esa forma, tendríamos el norte acá y el sur acá. Obviamente, hay una de las opciones que es incorrecta y hay otra que es la correcta. Y tiene que ver cuál es la correcta y cuál es la incorrecta con lo que vimos en la diapositiva anterior. En la diapositiva anterior, yo llegué a la conclusión, y espero haberlos convencido, de que en este mundo nada es gratis. Si yo quiero forzar algo, ese algo se me va a poner en contra. Si yo quería mover el peón de ajedrez en la diapositiva anterior, me aparecía la fuerza de reacción que me jode a mí. Y en este caso, si yo quiero acercar un imán a la bobina no me la va a hacer fácil. La bobina va a permitir que por ella circule la corriente eléctrica, pero se va a defender como gato panza arriba. Y va a generar un campo magnético que no me la va a hacer fácil. Entonces, con toda esta perorata que les estoy haciendo, ¿cuál de las dos situaciones anteriores crea un flujo magnético que se opone a la causa que la genera? La causa que la genera es tratar de acercar el imán. Les doy unos segundos ahí para que piensen. Bueno, la verdadera es la de abajo. Cuando yo quiero acercar el polo norte, la bobina me crea un polo norte a donde yo me quiero acercar, de tal forma que, como que se rechaza. Entonces, mi trabajo mecánico de acercamiento se transforma en trabajo eléctrico al tener una corriente inducida en la bobina. Bueno, esto es lo que dice la regla de Lenz, que el sentido de la corriente que vaya a inducirse tiene que oponerse a la causa que la generó. La causa que la generó es tratar de acercar un imán, entonces se va a generar un sentido de circulación de corriente tal que se oponga a que ese imán se acerque. Lo que pasa es que como yo tengo más fuerza o más energía que la bobina por sí sola, yo le gano y en definitiva la llevo hasta las proximidades de la bobina. Al imán lo llevo
hasta las proximidades de la bobina. Pero hay un equilibrio energético entre lo que genero de trabajo mecánico o entrego de trabajo mecánico al imán, que se transforma en corriente eléctrica en la bobina. Y hablando de todo esto, llegamos a la ley de Faraday. Faraday demostró, a través de todas estas experiencias y a través de mediciones realizadas sobre la cantidad de campo magnético que variaba y en qué tiempo lo hacía, etcétera, etcétera, llegó a estas conclusiones que vamos a ver ahora. La fuerza electromotriz generada, ¿y por qué hablamos de la fuerza electromotriz y no de la corriente? Para que haya corriente, tiene que haber volts. ¿Ustedes se imaginan un circuito eléctrico donde circula la corriente y no hay ninguna pila conectada o no está el generador de la cooperativa? Entonces, siempre la relación es primero la tensión, o el voltaje, o la fuerza electromotriz, todas magnitudes medibles en volt, y después recién va a aparecer la corriente. Entonces Faraday fue un poco más allá de hablar de que aparecían corrientes y dijo, bueno, a esta corriente la tiene que impulsar alguien, a esta corriente la va a impulsar una fuerza electromotriz. Pero si no hay ninguna pila, ¿de dónde sale la fuerza electromotriz? Bueno, la fuerza electromotriz sale del propio movimiento del campo magnético. En esta ecuación quedó algo que no me gusta, así que lo voy a modificar si me dan un segundo rápidamente. Esta es la letra que representa al flujo magnético. Se me cambió por el valor de la minúscula. Bueno, entonces, Faraday lo que postuló fue lo siguiente. Esos volts que se van a generar y que van a ser los impulsores de esa corriente que yo veo en el galvanómetro, van a ser proporcionales a la variación de flujo. Si el flujo varía mucho, voy a tener muchos volts para impulsar esa corriente. Si el movimiento lo hago muy rápido, también voy a tener muchos volts. Entonces, la proporcionalidad respecto de muy rápido tiene que ser 1 sobre variación del tiempo. O sea, en la medida que esta variación del tiempo sea más pequeña, este número va a ser más grande. Entonces los volts que voy a conseguir, la fuerza electromotriz que voy a conseguir va a ser más grande. Y por último, la regla de Lenz. La fuerza electromotriz que se genere, los volts que se generen, van a ser de tal sentido que se opongan a lo que yo quiero hacer. Bueno, ellos juntaron estas tres proporcionalidades que estamos viendo en pantalla y lo convirtieron en una ecuación. Y esta ecuación es la ley de Faraday en su forma más básica. Los volts que vayan a producirse sobre la bobina captora van a depender de la variación de flujo en el tiempo. Por eso es que si lo hago más rápido, tengo más volts. O si tengo un imán más potente, la variación de flujo va a ser mayor y voy a lograr más volts. Y el sentido va a estar expresado a través de ese signo menos que vemos allí. Esta fórmula que apareció al final es válida para una espira, para una vuelta de alambre que recibe la variación del flujo. En cambio, si tengo varias espiras, cada una de esas espiras va a contribuir con su cachito de volt generado. Entonces, la fórmula puede generalizarse de esta manera. La fuerza electromotriz va a ser las n espiras que tenga la bobina y relativa a la variación de flujo en el tiempo. En lugar de usarlo en términos discretos, lo
usamos en términos de forma diferencial, ecuación diferencial, en realidad va a ser una ecuación diferencial, en donde la variación del flujo y la variación del tiempo van a estar íntimamente ligados. Acá hay una cosa rara, y es que la fuerza electromotriz se mide en volt, N se mide en vueltas, pero en realidad no importa, porque la vuelta es una vuelta de alambre, no es una magnitud física, es una indicación de cuántas espiras tiene esa bobina. Entonces les decía, E se mide en volt, el flujo se mide en Weber, y el tiempo se mide en segundos. Entonces, aparentemente no habría una conexión entre esas unidades, pero sí la hay. Se puede definir, se puede redefinir el volt, que para nosotros hasta hoy era Joule sobre Coulomb, se puede redefinir esa unidad de volt como Weber por segundo. O sea, si yo tengo una variación de flujo de 1 Weber y lo hago en 1 segundo, voy a obtener sobre la espira 1 volt. Si tengo 1000 espiras, bueno, voy a obtener 1000 volt, se me va a multiplicar ese efecto. Vamos a resolver el problema 1. Vamos a ver si podemos hacerlo en estas condiciones, porque estoy con la notebook y no con mi máquina. Acá tenemos el problema 1 de la unidad 9. Hay una espira circular que tiene 10 centímetros de radio, está hecha con alambre macizo de 1 milímetro cuadrado de sección, y se la coloca en un lugar del espacio en donde el campo magnético va a ser variable. Entonces, como siempre de esto, tenemos que hacer un esquema para tratar de ubicarnos en la situación. El problema nos dice que tenemos un lugar del espacio ocupado por un campo magnético y que va a ser variable. Eso se podría dibujar de distintas formas. Yo elegí una y voy a usar esa. Yo voy a decir que este lugar del espacio que estoy marcando con cruces está invadido por un campo magnético La dirección de ese campo magnético es desde mis ojos hacia atrás de la pantalla, es decir, está pinchando el monitor en este momento, hacia atrás del monitor, y lo que veo son las colitas de flecha de ese campo magnético. Es una forma de representarlo. El problema plantea que ese campo magnético es variable, por todo lo que vimos antes, ¿no? Si el campo magnético no varía, no voy a tener fuerza electromotriz. Entonces yo, a medida que voy explicando el problema, yo tendría que seguir dibujando cruces acá, porque a medida que pasa el tiempo, el campo magnético cada vez crece más. Bueno, no puedo hacer eso. Entonces, voy a hacer esta anotación, que es muy rara, muy mía, y decir que en este lugar del espacio va a haber una derivada del flujo respecto del tiempo. Una variación del flujo en el tiempo. Y esa variación del flujo en el tiempo va a tener este sentido. ¿Qué quiero decir con esta forma rara de anotarlo adentro de este maní? Que a medida que pase el tiempo, durante toda la explicación que voy a hacer de este problema, cada vez más de estas crucecitas van a invadir este lugar del espacio. No lo vamos a hacer, pero ustedes lo tienen que ir imaginando. A medida que pasa el tiempo, en vez de 9 cruces, va a haber 10, 11, 15, 25, 2 millones. Cuando termine la explicación vamos a llegar a los 5 millones de cruces. Y ahí vamos a poder tener un campo magnético variable en el tiempo mientras dure toda la explicación. El problema pide calcular el módulo de la tasa de variación del campo magnético
en función del tiempo. O sea, el problema me pide que calcule esto. O sea, yo supongo que hay una derivada del flujo en el tiempo, porque me lo dice el enunciado, campo magnético variable. Entonces, por eso postulo esto. Y el problema lo que me pide dice, bueno, vos postulás esto, ahora calculámelo, decime cuánto vale esto. Bueno, acá está el resultado, ¿no? Vamos a ver cómo hacemos para llegar a ese valor. En este lugar del espacio vamos a tener una espiral. Una espira circular, por comodidad voy a borrar este. Una espira circular que va a tener un radio. Ese radio es 10 centímetros y está hecha con un alambre de 1 milímetro cuadrado. Pareciera que la única fórmula a la que podemos echar mano para determinar esto es esta. E es igual a menos n por derivada del flujo respecto del tiempo. De todas las fórmulas que vimos en el año, es la única que tiene lo que me están pidiendo. Así que tengo que, de alguna forma, recurrir a esa fórmula. En este análisis, por lo menos, sabemos que el valor de n es igual a 1. Tenemos una espira de alambre. Entonces eso, por lo menos, nos va a facilitar el cálculo. Y estamos fritos, porque no tenemos ni la derivada del flujo respecto del tiempo, que es lo que nos piden calcular, y no tenemos la fuerza electromotriz tampoco. Entonces, desde ese punto de vista no lo podríamos calcular. Lo único que nos dicen es que mientras está pasando esto, de que el campo magnético va variando, sobre la espira, en algún sentido, que ahora no importa cuál es, sobre la espira vamos a tener una circulación de corriente. Y esa corriente vale 2,5 amperes. Siempre vale 2,5 amperes porque el campo está creciendo permanentemente de alguna forma y vale 2,5 amperes. Entonces tenemos que echar mano a todo lo que sabemos de circuitos eléctricos, a todo lo que vimos en la unidad 5, fundamentalmente. ¿Y qué es lo que vimos en la unidad 5 que nos puede salvar acá? La ley de Ohm. La ley de Ohm la podemos expresar de esta manera. Los volts van a ser igual a la corriente multiplicado por la resistencia. Por lo menos la corriente la tenemos. La resistencia no la tenemos, pero la podemos calcular. Porque también en esa unidad 5 vimos que la resistencia puede calcularse como ρ del cobre, en este caso, por L sobre S. Entonces, tenemos el ρ del cobre, porque lo podemos sacar de una tabla. Lo escribo por acá para que lo tengan. Milímetro cuadrado sobre metro. Tenemos la sección, 1 milímetro cuadrado, y tenemos la longitud, que es la longitud de una espira, la longitud de una circunferencia, 2 pi radio. Bueno, tenemos todo. Con todos estos datos, nosotros vamos a determinar que la resistencia es, después ustedes plantéenlo, hagan las cuentas, igual a 0,0108 108 ohms. Y como tenemos la resistencia y tenemos la corriente, la fuerza electromotriz nos va a dar 0,27 volts. El problema, en el fondo, es un problema power, porque las ecuaciones que hay que usar para resolver son sencillas. Pero la idea del problema es aceptar conceptualmente que estos volts se deben a la variación del flujo magnético. Si bien utilizamos toda esta parte de acá
que tenía que ver con la ley de Ohm y la resistencia eléctrica, el objetivo final del problema es plantear lo siguiente. Los volts que yo calculé son debidos a la variación del flujo magnético en el tiempo. Y ese resultado de 0,27 volts, yo lo puedo escribir así, de este lado. Perdón, tengo un problemita acá con la... Yo lo puedo escribir así, de este lado, 0,27 volts, el primer miembro, perdón, lo puedo escribir como 0,27 volts, pero en el segundo miembro lo puedo escribir como esto, menos 0,27 Weber sobre segundo. Y acá está la importancia del problema. En que los volts, a partir de hoy, no se generan por el efecto químico de una pila, que es más o menos lo que veníamos usando hasta ahora, sino que los volts, a partir de hoy, pueden generarse por la variación del campo magnético en el tiempo. Y esto va a ser mucho más importante que la transformación química en la tensión. No es por un ataque a los químicos, es simplemente piensen ustedes que recién ahora se está haciendo mucha investigación para lograr que los autos puedan convertir energía química, las baterías de litio, en energía eléctrica y después en energía mecánica para mover el auto. ¿Qué quiero decir con esto? Que si solo nos hubiéramos quedado con las pilas en la historia, no tendríamos la sociedad desarrollada que tenemos hoy. Eso se ha logrado en gran parte gracias a que Weber sobre segundo es volt, gracias a que la variación del flujo magnético en el tiempo genera tensión, genera fuerza electromotriz. Bien, me callo unos segundos, si hay alguna duda, alguna pregunta. Bueno, borramos acá. Y volvemos por acá. En un momento yo les decía que Faraday no se quedó exclusivamente con decir muevo el imán y aparece corriente. Esa sería la simplificación del estudio. Y es lo que uno vería. Muevo el imán y aparece corriente. Faraday tuvo una inquietud más, que fue decir, bueno, pero la corriente la tiene que mover alguien. Y ese alguien que va a mover la corriente es la fuerza electromotriz. Son los volts que acabamos de calcular en el problema anterior. Y después, otros científicos, como Maxwell, por ejemplo, fueron más allá, fueron más adelante. Y descubrieron que en todo esto estaba presente también un campo eléctrico. A través de esta idea es que se explica lo que estamos viendo en pantalla, la teoría de la inducción electromagnética. Ahora después vamos sobre la definición, es mejor leerla cuando se hizo la explicación. Un toroide, ese toroide bobinado con una bobina de n vueltas, y alrededor, por el centro de ese toroide, ponemos una espira cualquiera. Lo ideal es que sea una espira circular, ahí la dibujé como pude. Entonces, esa espira está pasando por el interior del toroide y dando la vuelta por afuera y cerrándose sobre sí misma. Obviamente esta parte no lo veo porque está por atrás. Esa espira tiene un radio, y en la medida que la corriente en este toroide sea variable, se va a generar dentro del toroide un campo magnético variable. Mientras nosotros podamos hacer
variable a esta corriente, este campo magnético va a seguir variando hasta donde dé. Y sobre esta espira va a aparecer una corriente inducida. O sea, en vez de acercar un imán, estamos haciendo variar un campo magnético en el interior del toroide, moviendo una perillita y cambiando el valor de esta corriente. Sobre esta corriente es la que vamos, es la que nos interesa, es la corriente inducida que descubrió en su momento Faraday. Vamos a mirarlo desde esa posición y vamos a hacer un corte del dibujo para entender. Ahí tenemos el toroide, veríamos un cilindro. Dentro de ese toroide está el campo magnético. Lo estamos viendo de arriba, por eso son colitas de flecha que se van. Y ese campo magnético está variando, al estilo de la notación que me gusta tener a mí, en el tiempo. A medida que yo miro, a medida que pasa el tiempo, yo miro y la cantidad de colitas de flecha que veo cada vez son más. En el espacio alrededor de este toroide aparece un campo eléctrico. Un segundo, por favor, que me quieren hacer una consulta sobre lo que estoy evaluando. Bueno, disculpas, ya han entregado los que tenían que entregar, así que no va a haber más interrupciones de este. Bueno, entonces, se puede demostrar experimentalmente que cuando el campo magnético varía en una región del espacio, genera un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico tiene la dirección y el sentido que estamos viendo en ese dibujo, en ese esquema. Si en el lugar del espacio donde se generó el campo eléctrico, de casualidad, llegamos a poner una espira, ese campo eléctrico va a ser el elemento que permita mover a las cargas que haya en esa espira de alambre. Y esas cargas se van a mover formando la corriente eléctrica inducida que por primera vez vio Faraday. Entonces, ¿qué es lo nuevo en todo esto? Porque hasta ahora veníamos bárbaro. Variaba el campo magnético, teníamos la FEM, porque estamos reconvencidos que a una corriente la tiene que mover una FEM, y ahora nos aparece este nuevo ingrediente. Alguien, Maxwell, a través de sus ecuaciones, descubrió o
expresó de alguna forma, que cuando un campo magnético varía en una región del espacio, aparece un campo eléctrico. Y esta es la nueva secuencia a la cual nos tenemos que acostumbrar. Si varía el flujo magnético en el tiempo, aparece un campo eléctrico inducido. Si no hay espira, si en este lugar del espacio, en el lugar donde está la espira, no hay espira, no hay corriente. Porque ¿por dónde va a ir la corriente? Tiene que ir por un elemento conductor. Entonces, esto es lo novedoso que plantearon al decir, hay presente un campo eléctrico. Ahora, que yo lo utilice para generar una corriente eléctrica o no, va a depender de que coloque una pieza de metal en ese lugar y que pueda permitir esa circulación de corriente. Pero bueno, supongamos que está la pieza de metal, ese campo eléctrico inducido genera una fuerza electromotriz inducida en la espira y finalmente genera una corriente. Este es el proceso que se da paso a paso cuando un campo magnético varía. Las unidades de medida son las que se ven ahí, eso no es tanto problema. Hasta ahora, nosotros vimos un análisis cualitativo. Yo les conté lo que pasaba. Yo no lo vi nunca, hay tipos que hicieron la experiencia y lo vieron, pero toda la realidad del mundo que nos rodea nos demuestra que es así. Si no fuera así, no podríamos estar escuchando la radio en determinado momento. Y esto lo vamos a aclarar cuando veamos ondas electromagnéticas. El análisis cuantitativo tiene que ver con la ecuación que vincule la energía presente en todo el movimiento de la carga eléctrica. Por eso esa frase dice, el trabajo realizado sobre la carga en cada vuelta que dé la carga a la espira, se puede calcular de esta manera. Trabajo es fuerza por distancia. Y siempre el trabajo, o al menos en estos casos, el trabajo es equiparable a la energía que tengo que disponer para realizarlo. Sabemos que la fuerza es el campo por la carga de prueba que estamos moviendo ahí. Y sabemos que la longitud que se va a mover esta carga cuando dé una vuelta completa es 2π radio, la longitud de la circunferencia. Entonces reemplazamos estas dos en la fórmula de energía que teníamos arriba. La fuerza electromotriz es la energía que tiene cada carga, el famoso Joule sobre Coulomb. Entonces despejo de acá, o sea, paso la Q' al primer miembro, y llego a esta expresión. La fuerza electromotriz la puedo poner en función del campo eléctrico, y en función de ese campo eléctrico que supongo que va a haber, y en función de la longitud que desplacé la carga eléctrica. Entonces, esta ecuación me vincula la fuerza electromotriz que voy a tener con el campo eléctrico que voy a generar variando el campo magnético. Esta expresión solo vale para este ejemplo. Si yo cambio la configuración geométrica, me cambia este valor y la cosa va a ser distinta. En definitiva, podemos generalizar esta expresión para cualquier configuración geométrica escribiéndola de esta manera. Y como siempre, aparecen esas integrales raras que ustedes seguramente vieron en el análisis 2, en donde el valor de la fuerza electromotriz que vaya a aparecer sobre un conductor que ponga en cualquier lugar del espacio donde varíe un campo magnético, puede calcularse como la integral cerrada de línea del campo eléctrico que se genera, producto escalar del diferencial de longitud. Algo similar a lo que vimos ayer, pero aplicado al campo eléctrico.
Y uniendo todo lo que vimos hasta ahora en el día de hoy, llegamos a la verdadera ley de Faraday. Porque nosotros hablamos hace un rato de una ley de Faraday, que es la que vamos a usar mucho, sobre todo el año que viene, en cualquiera de las 3 carreras, para hablar de cómo funcionan las máquinas eléctricas. La que vimos antes es la que más vamos a usar, pero en Física 2 es necesario que definamos esta que vamos a definir ahora. Si nosotros llegamos a la conclusión de que estas 2 ecuaciones son válidas, si los primeros miembros son iguales, los segundos también lo son. Bueno, esta es la ley de Faraday. Cuando vimos la ley de Ampère, o mejor dicho, vamos a empezar más atrás en el tiempo. Cuando vimos la ley de Gauss, dijimos que cargas eléctricas generan campos eléctricos. Y en el segundo miembro estaban las cargas eléctricas y en el primer miembro estaba el campo eléctrico. Cuando vimos la ley de Ampère, dijimos que corrientes eléctricas generan campos magnéticos. En el segundo miembro estaba la corriente eléctrica y en el primer miembro estaba dentro de la integral el campo magnético B. Y en esta ley de Faraday dijimos que si un campo magnético varía, aparecen corrientes, como simplificación total porque era lo que veíamos en el galvanómetro. Bueno, en realidad lo que hay que decir de la ley de Faraday es que campos magnéticos variables producen campos eléctricos. Ese es el postulado de la ley de Faraday. Y la expresión matemática que representa la ley de Faraday es esta última que estamos viendo en pantalla. Campo magnético que varía va a producir en ese lugar del espacio un campo eléctrico. Bueno, acá tenemos la misma diapositiva con aclaraciones para que después ustedes lo puedan volver a ver. Esta diapositiva es muy importante. Nosotros vimos los campos eléctricos generados por cargas eléctricas en reposo. Eso es lo que acá estamos llamando campo eléctrico generado de forma electrostática, generado por vía electrostática. Había una carga y alrededor de esa carga aparecía un campo eléctrico que es un campo electrostático. Si esta carga de prueba que uno tiene acá recorre una trayectoria cerrada y vuelve al mismo lugar de donde salió, el nivel energético del sistema es el mismo, antes y después del movimiento. Es como si yo agarrara la botella de agua que tengo enfrente mío, la levanto 10 centímetros y la vuelvo a poner de nuevo en la mesa. ¿En qué cambió la energía del sistema? Nada, porque volvió todo al lugar donde estaba. El único boludo que se esfuerza fui yo, que me transpiré para levantar la botella. Entonces, una cosa es el que hace la fuerza, que es el que transpira, el que se mata y el que ejerce la fuerza, y otra cosa es el análisis del sistema. El análisis del sistema mesa-botella está en la misma situación que hace 5 minutos. El nivel energético de ese sistema no cambió. Y el análisis del sistema de la carga de prueba que estaba acá, antes de salir de este lugar y después de dar toda la vuelta a este lugar, el nivel energético del sistema es el mismo, porque la distancia entre estas dos cargas sigue siendo el mismo. Entonces, por eso decíamos que los campos eléctricos que tienen su origen en la electrostática son campos conservativos, porque conservan la energía. Esto es lo que acabo de decir, más o menos está sustentado por esas ecuaciones, y la frase final es lo importante.
En este caso, el caso que acabamos de ver hoy, en donde el campo eléctrico es generado por campo magnético variable, ese campo magnético variable y ese campo eléctrico que se generó provocan el desplazamiento de una carga. A diferencia de este ejemplo, en este lugar, en este ejemplo, el desplazamiento de esta carga lo hizo alguien, lo hizo una fuerza externa que no tenía nada que ver con el sistema. Lo hice yo metiendo el dedo ahí, moviendo la carga, llevando la explicación hasta el límite de la imaginación. En este ejemplo que acabamos de ver hoy, nadie movió la carga, o mejor dicho, nadie externo metió el dedo ahí y movió la carga. La carga se movió por la simple variación del campo magnético. La energía del sistema entre este momento y este momento final, la energía del sistema ahora es diferente. ¿Por qué? Porque hubo un trabajo involucrado en el medio que realizó el propio sistema. En este ejemplo anterior, el trabajo para mover la carga por toda esta trayectoria lo hacía yo. En cambio, acá el trabajo para mover la carga lo hace el propio sistema. Lo hace la variación del campo magnético, la aparición del campo eléctrico, la fuerza electromotriz y la corriente, que es la carga moviéndose. Entonces, este campo eléctrico generado por vía electromagnética, no por vía electrostática, responde a estas ecuaciones y es un campo no conservativo, no conserva la energía. ¿Por qué? Porque la variación del propio campo magnético fue la responsable de mover esta carga. Entonces, ahora la energía del sistema en todo el trayecto se disipó en el ambiente. ¿Por qué digo que se disipó en el ambiente? Y porque cuando estas cargas eléctricas circulen por el conductor, lo van a calentar y van a liberar calor al ambiente. Entonces, la energía no se conservó. La energía desapareció de este sistema y se fue al medio ambiente. Entonces, por eso se dice que los campos eléctricos producidos por vía electromagnética, que es la clase de hoy, son campos no conservativos. Bueno, me planto acá y consulto si tienen alguna duda. ¿Podría repetir lo último que dijo? Lo de que Bien, por qué no era, o sea, por qué no era conservativo, porque la carga se movía, esa parte se lo podría repetir. bien, a ver. Estoy pensando porque estoy tratando de buscar otra forma, aunque no creo que la haya, pero vamos a ver. El campo magnético, que está acá en el centro, ¿no? Que ahora no lo dibujé por una cuestión de practicidad, pero estaba ahí en el centro y creciendo. Ese campo magnético variaba porque, en definitiva, vamos para atrás, este campo magnético, es ese que estamos hablando en la última diapositiva, variaba porque variaba esta corriente. O sea que en definitiva acá también hay un proceso energético. Yo estoy tomando corriente de una fuente, que esa corriente se está incrementando, y este lugar del espacio, que no tenía nada, o tenía un cacho de fierro nada más, ahora se está llenando de campo magnético. Es como aquella imagen que alguna vez apareció de la película donde estaba el pasillo y aparecían las líneas esas láser que te cortaban en pedacitos. Bueno, la idea es más o menos esa. Lugares del espacio que no tienen energía,
y de repente hay una transferencia de energía de la batería que esté por acá para llenar de energía magnética este lugar del espacio. Esa transferencia energética logra que esta carga haga esto. Porque la carga por sí sola no se va a mover, no va a hacer esa trayectoria por sí sola. Alguna causa tiene que haber. Y la causa original es que alguien estaba moviendo un potenciómetro, una resistencia variable, para hacer circular más corriente por aquel toroide. Y en definitiva todo eso fue un proceso energético. Cuando esta carga dio la vuelta que dio, como lo vimos recién, y atravesó el conductor que forma esta espira, lo calentó a ese conductor. Hubo ahí un efecto de I cuadrado R. Esta carga y todas las que la acompañan, ¿no? Acá dibujé una sola, pero en realidad acá va a haber una corriente eléctrica que circula por esta espira. Entonces, ese I cuadrado R, la resistencia de la espira que calculamos antes, ese I cuadrado R, va a producir un calentamiento, va a producir un efecto Joule. Y ese calentamiento se va a producir sobre esta espira, y como la espira va a estar más caliente que el medio ambiente, va a tirar el calor al aire. Entonces, en todo ese proceso energético, la toma de corriente desde la primera batería que alimentaba al toroide, la creación del campo magnético en ese lugar del espacio, al estilo de Resident Evil, no me salía el nombre de la película, en donde no había nada y de repente hay un campo magnético presente. No había nada, ahora hay energía en forma de campo magnético. Y la conversión de esa energía del campo magnético en el movimiento final de estas cargas, y en la conversión de ese movimiento final de las cargas en energía térmica que va a parar al ambiente, toda esa cadena me hace decir que el campo eléctrico que aparece acá y que se produce por vía electromagnética, por variación del campo magnético, no es un campo que conserve la energía. Yo no puedo hacer que esta carga que hizo recién ese movimiento, haga este movimiento y me devuelva la energía a la batería original que está impulsando la corriente en el toroide. No lo puedo hacer. Por eso se dice que el campo eléctrico creado es no conservativo. De ninguna forma puedo conservar la energía. En este último sistema. En este sistema puedo conservar la energía. Porque yo la alejo, la acerco y la energía del sistema es la misma. Pero en este sistema no. La energía se me fue como calor al ambiente. Y eso es lo que marca la última frase de esta diapositiva. No sé si más o menos quedó claro. Sí, sí, Ok. gracias. Bueno. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Bien. Por último, para poder determinar, por último, esta y esta, por último, van a ser esas dos. Para poder determinar el sentido de la fuerza electromotriz inducida y del campo eléctrico inducido, se usa más en términos de fuerza electromotriz, porque lo voy a aplicar a cosas concretas como generadores, etcétera, etcétera. Se usa la regla de la mano derecha, pero de otra forma, como la están viendo en pantalla. La línea de flujo pincha en la palma, el dedo pulgar indica el sentido de la velocidad, y los demás dedos indican el sentido de la FEM inducida. Dicho así, medio inentendible, entonces vamos a ver la diapositiva que sigue y ahí creo que se va a entender. La ley de Faraday es muy linda, esa que vimos recién, la que corresponde a Física 2, no la quiero denigrar, simplemente quiero decir que después vamos a usar, en Física 2 hay que saberla, no hay vuelta, pero después vamos a usar otra un poco más amigable.
La ley de Faraday es muy linda, pero después cuando vamos a las aplicaciones concretas nos tenemos que encontrar con ecuaciones que sean más amigables. Usamos la representación del campo magnético uniforme, que está, ahora es uniforme, ahora no está creciendo, ¿eh? En este caso vamos a dejar el campo magnético quieto y vamos a mover un conductor, y vamos a ver qué pasa. Entonces este campo magnético tiene este valor y va a tener el mismo valor de acá hasta que termine la explicación. Y ahí pongo un pedacito de cable. Ese pedacito de cable tiene una cierta longitud y está totalmente sumergido en el campo magnético. Lo voy a desplazar haciendo un trabajo externo, alguien empuja este cable con una cierta velocidad. Esta es la velocidad que hacía referencia la regla de la mano derecha recién. Esa velocidad la voy a suponer constante. Mientras el cable se esté moviendo, va a aparecer una fuerza electromotriz que va a tener esa dirección y sentido. Vamos de nuevo. En realidad, es lo mismo que hacíamos con el primer experimento de Faraday. En el primer experimento de Faraday acercábamos el imán a la bobina. Y acá lo que estamos haciendo es dejando fijo el imán y acercando la bobina, o moviendo la bobina, o moviendo el cable en este caso. Entonces, no importa quién vaya hacia quién, sino que lo que importa es el movimiento relativo. En este desplazamiento, el cable se desplazó una distancia delta x y la velocidad va a tener la relación, barrió una cierta superficie, un diferencial de superficie o un delta de superficie, delta x por L. La velocidad va a ser delta x sobre delta t, la definición básica de velocidad en física 1, y el delta s va a ser L por delta x. La ley de Faraday nos planteaba esto, E era igual a menos n por variación de flujo en el tiempo. El menos no le damos bolilla porque nosotros lo vamos a calcular esto en valor absoluto. Vamos a necesitar que nos diga cuántos volts se generan acá. Entonces por eso prescindimos del signo menos porque vamos a calcular el módulo. Y n no hay, o mejor dicho, n es 1, ¿no? Hay un solo cable, no hay varios cables. La definición de inducción es flujo sobre sección. Bueno, de ahí despejo y tengo esta ecuación. Para este sistema, la inducción es constante. Este valor no cambia. Este campo magnético es siempre el mismo desde que empezó la explicación hasta que termina. Entonces B es constante. Si va a haber una variación de flujo, es porque hubo una variación de la sección abarcada. Cuanto más mueva el cable hacia la derecha, más variación de flujo voy a tener. Y esto va a ser importante porque la variación de flujo es lo que me va a dar los voltios. En definitiva, reemplazo todo en esta ley de Faraday acomodada como me conviene, sacándole el menos y sin el 1, sacándole el 1 del número de vueltas, y llego a esta expresión. Como el delta S es L por delta X, reemplazo. Y delta X sobre delta T es la velocidad. Entonces, de la inaplicable ley de Faraday, ¿por qué lo digo de esta manera? Porque conceptualmente es muy importante. El flujo que varía, el flujo magnético que varía me genera volts. Y gracias a esos volts está prendida la luz ahora. Eso conceptualmente es muy importante. Pero si yo lo tengo que aplicar en la vida cotidiana, ¿cómo mido la variación de flujo? Tendría que tener un fluxímetro. Y eso no está al alcance de cualquiera. La variación de tiempo, bueno, la podría medir con un cronómetro. Es más fácil. Pero la ley de Faraday cruda, como la vimos hoy, es muy difícil de aplicar tecnológicamente y prácticamente. A través de esta deducción sencilla, llegamos a esa fórmula final. Si yo quiero saber los volts que voy a tener entre los extremos de este cable cuando se mueva dentro de este campo magnético, tengo que saber el valor de la inducción de este campo magnético. Eso lo puedo saber. Lo puedo saber porque lo puedo medir hasta con el celular. Lo puedo medir.
Tengo que saber la longitud del cable, lo puedo saber. Y tengo que saber la velocidad con que se mueve, también es fácil, lo puedo saber. Entonces, esta ecuación básica es práctica y muy fácil de aplicar, no para nosotros, y no para un cable que se mueve solito metido dentro de un campo magnético. Esta es una idealización. Pero sí, por ejemplo, para una máquina eléctrica. Una máquina eléctrica va a tener cables adentro. Un generador eléctrico va a tener cables. Va a haber magnetismo ahí adentro. Y esos cables van a tener una longitud y se van a estar moviendo con una cierta velocidad dentro de ese generador. Listo. Esta es la ecuación que me va a decir qué tensión va a tener ese generador, adaptada convenientemente, pero va a ser esta ecuación. Por eso, esta ecuación, el año que viene va a ser más importante que la propia ley de Faraday, porque va a ser la que prácticamente me va a permitir explicar cómo funciona un generador. Bueno, para determinar el sentido de la fuerza electromotriz, que acá lo dibujé, va para arriba, hay que aplicar la regla de la mano derecha. Las líneas de flujo pinchan la palma de la mano, los dedos indican el sentido de la velocidad, y entonces el pulgar me queda en el sentido en que apunta la fuerza electromotriz. Bueno, por hoy dejamos acá. Nos queda muy poquito, lo podemos ver el lunes. Y vamos a seguir haciendo los problemas de esta unidad como para terminar el tema de la inducción electromagnética. Si no hay ninguna pregunta, buenas noches para todos, que tengan buen fin de semana. Igualmente, profe. Gracias, profe. Buen fin de profe. Igualmente. Chao, gracias.